Buenos días. Esta es la tercera parte de la clase que corresponde al capítulo 7 de Dimensiones, Unidades y Conversiones en el curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a explicar sobre la conversión de unidades eh, y digamos las ventajas que tiene las unidades del sistema internacional con respecto a estas conversiones y la forma adecuada en la cual se deben hacer estas conversiones. En primera medida vamos a establecer que las unidades métricas del sistema internacional, a diferencia del sistema británico, son coherentes. Es decir, que las unidades derivadas resultan de la operación directa de las unidades básicas sin factores de conversión. Y además que pues tiene una ventaja con respecto a la nomenclatura científica. Es decir, no se ve muy claro cuando uno habla de una conversión de pies a yardas, por ejemplo. Es decir, no hay forma de establecer prefijo o nomenclatura científica para esas conversiones porque las conversiones son inexactas. Requieren siempre un factor y ese factor no siempre no es exacto. Entonces lleva siempre una imprecisión. En lugar de ello, la nomenclatura científica utiliza unidades de 10, que puede establecer un cambio, pues, o al menos una mayor precisión con respecto a la conversión. Entonces, esa coherencia nos permite, por ejemplo, establecer fórmulas derivadas directamente de la conversión. Vamos a ver un caso. Aquí se establece que la segunda ley de Newton establece una relación entre las unidades de fuerza, masa y tiempo. De ese modo, un newton equivale a la masa multiplicada por la aceleración. La ley de Newton establece que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces vamos a definir la dimensión, entonces vamos a definir las unidades de cada uno. Es decir, fuerza está en newton, masa está en kilogramos y aceleración está en metro por segundo cuadrado. Entonces, si establecemos eso de esa manera, entonces podemos decir que un newton equivale a un kilogramo por un metro por segundo cuadrado. Y la equivalencia está directa. Es decir, que derivado de la formulación, yo puedo obtener que un newton es igual a un kilogramo metro por segundo cuadrado. Y de una puedo derivar la otra. Es decir, partiendo desde la conversión, yo puedo deducir la segunda ley de Newton. El joule es una medida de la energía. Entonces el joule equivale a la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia de aplicación de la fuerza. Entonces tenemos energía igual a fuerza multiplicada por la distancia. Entonces tendríamos la misma corrección acá. Tendríamos que un joule equivaldría a 1, aquí ya lo podemos hacer más directo, a un newton metro. ¿Sí? Y lo mismo, es decir, que de la mera conversión de unidades yo puedo deducir la ecuación. Y eso es lo que hablamos de la coherencia en un sistema internacional. El Joule tiene una característica especial en lo que también compete a otras disciplinas, porque la energía es
algo que es un recurso que nosotros utilizamos constantemente. Sin energía no hay producción y sin producción pues no se mueve nuestro mundo. La energía es un término que se maneja de forma diferente en diferentes disciplinas. Y nuestra unidad que utilizamos tanto para nuestros diseños como para pues, la situación de productividad es el kilovatio hora. Lo que van a ver en el taller del capítulo 7 es es una relación que hay entre el kilovatio hora, que es el que vamos a utilizar en la terminología de ingeniería eléctrica con respecto a otras unidades que se tratan en otras disciplinas. Entonces lo que tenemos ya son conversiones entre el joule con respecto a las otras unidades. Nosotros para obtener nuestra unidad preferida, que es el kilovatio hora, pues hacemos una conversión. Entonces, el sistema internacional también nos permite hacer una conversión directa y clara sobre qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿de dónde llega que un kilovatio hora es 3.10 por 10 a la 6 joules? Vemos que potencia es igual a energía por tiempo, ¿sí? O energía dividida por tiempo. Entonces, la potencia nos expresa la cantidad de transferencia de energía por unidad de tiempo. Entonces, lo mismo, la potencia está expresada en watts. Entonces, tenemos un watt igual a un joule por cada segundo. ¿Sí? Entonces, nos queda expresado que un watt equivale a un joule por segundo. ¿Sí? Y lo mismo, de la derivación de la unidad podemos sacar la ecuación. Entonces, de ahí podemos definir el cambio de la unidad de tiempo. Si lo queremos hacer a kilovatio hora, entonces lo primero es que hay que definir a qué equivale un kilovatio. Entonces, un kilovatio sería 1 por 10 a la 3 watts. Y eso equivaldría a 1.0 por 10 a la 3 joules por segundo. Por último, vamos a definir cuánto es un kilovatio hora, ¿cierto? O sea que sería el equivalente un kilovatio hora. Entonces es el equivalente a estar multiplicando esta cantidad que ya vimos acá por una hora. Pero resulta que debemos hacer la conversión de horas para que nos quede bien especificados los segundos. Entonces hay que hacer una conversión primero. Primero entonces vamos a especificar a cuántos segundos equivale una hora. Entonces una hora son 3600 segundos. Entonces haciendo eso nos quedaría 1.0 por 10 a la 3 vatios por una hora por los 3600 segundos por cada hora.
Entonces ahí empieza la conversión. ¿Cuál es el objeto de dejarlo de esta manera? Es para eliminar la unidad de horas y que nos quede ahí sí con los joules por segundo que estamos buscando. Por lo tanto, nos queda una situación más que arreglar, que es la conversión de vatios a joules por segundo. Era 1.0 multiplicado por 10 a la 3 joules por segundo por una hora por 3.6 por 10 a la 3 segundos por cada hora. Entonces ahí podemos ya hacer la simplificación. Entonces horas se van con horas, segundos se van con segundos. Este 10 a la 3 multiplica este 10 a la 3, nos queda 10 a la 6 y nos queda 3.6. Entonces nos queda 3.6 por 10 a la 6 joules. Entonces de la misma forma hay conversiones en el sistema internacional que nos permite transformar tipos de energía a eh, a otro tipo de energía. Entonces, por ejemplo, cómo convertir energía mecánica a energía eléctrica. Entonces, lo pasamos primero a joules y luego lo convertimos a kilovatio hora. O cómo convertir energía térmica a energía eléctrica. Entonces, hacemos la conversión de calorías a joules y de joules lo podemos transportar a kilovatio hora. Lo mismo en física, cómo cambiar la energía electromagnética a energía eléctrica. Entonces, ahí está la conversión de electronvoltios al joules y luego hacen la conversión de joules a kilovatio hora. Y así sucesivamente. Para terminar, entonces les recuerdo la forma en la cual hacer las conversiones. En este caso vemos que necesitamos convertir pulgadas a milímetros y tenemos el factor de conversión queda en el numerador, porque si yo quiero eliminar esta unidad, pues necesito que el factor de conversión esté en el lugar correspondiente. En este caso nos correspondió a que está en el numerador. Como está en el numerador, el factor de conversión es multiplicativo y nos da pues el número que estamos esperando. Recuerden convertir esto al número de cifras significativas indicado. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí el número de cifras significativas es 3. Entonces lo que hay que hacer normalmente es reducir esto a 3 cifras significativas. En este caso vemos que el factor de conversión es de cociente. Y cuando queremos simplificar los dos elementos que hay en las unidades, nos damos cuenta que el factor de conversión nos queda en el denominador. Entonces ahí el factor de conversión es un cociente y por lo tanto hacemos la división entre 65,7 y en este caso 3.937 por 10 a la menos 2. Y otra vez, cuando se termina de hacer el resultado, se hace la conversión a cifras significativas adecuado. Por ejemplo, en este caso, volvemos a que son 3 cifras significativas y después de este resultado, pues hay que hacer la conversión a las cifras significativas correspondientes. Con esto terminamos la clase del capítulo 7. Espero que hayan entendido estos conceptos. De todas maneras, revisen las tareas asignadas para tarea de cuaderno para que vayan entrenando en la forma de hacer las conversiones que estén muy bien.